La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hospedando ángeles. Hebreos 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hay dos formas de cómo un cristiano puede hospedar ángeles. Una, así como lo hizo Lot, antes de destruir Sodoma y Gomorra, el Señor, y de hecho fue a través de los ángeles, él hospedó dos ángeles. Si ustedes miran el contexto, había tres ángeles. Uno de ellos era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se quedó con Abraham. Vinieron los otros dos con Lot y Lot los esperó. La segunda forma de hospedar ángeles es cuando una persona, un cristiano, hospeda a un siervo de Dios. Y vamos a ver, les voy a dar dos ejemplos aquí. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Okay, porque eso todavía pasa. Entonces vamos primeramente a Génesis 19 del 1 al 28. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos. La caída de la tarde, hermanos, es simbólico para la iglesia de cuando viene la oscuridad. Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete. Coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, que quiere decir tener sexo con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera y haré de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se afatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí está, se puede decir, la marca 666. Aquí está cuando el Señor, cuando la soberbia, cuando el orgullo llega al cielo, entonces el Señor pone disciplina ahí.
quebra ese orgullo de esas personas. ¿Ok? Entonces, esto ha pasado, yo ya hice el estudio, los estudios pasados en relación a esto. Entonces, cuando la maldad de los hombres llega al cielo, y esta maldad es a través de los demonios, entonces el Señor, se puede decir, la evidencia es lo que está en Romanos 1. Y precisamente son personas que pelean contra Dios. Pelean contra Dios. Entonces la evidencia es lo que está en Romanos 1 en relación a la maldad. O sea, Dios los entrega a sus pasiones. Pasiones de todo tipo. O sea, no nada más es sexo, hermanos. La gente cuando las personas pelean contra Dios, si las personas son ávaras, su avaricia llega a un punto en donde hasta llegan a robar, hasta matar por eso. Eso está pasando en muchos lugares ahorita, sobre todo como en México. Está pasando eso bastante. Entonces, ahí es donde viene el castigo de Dios. Porque todo orgullo, el ejemplo son las olas. El Señor dice, las olas del mar van a llegar hasta cierto punto. Ya una vez que llegan a tal lugar, hasta aquí llegas, no más. Entonces esas personas son castigadas, ¿ok? Las personas, en este caso de Lot, que eran justos delante del Señor, él fue salvo, ¿ok? Él y sus hijas. Entonces, fíjense. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, fíjense bien, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantados, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí están los burlones, los burladores que aparecen en el Nuevo Testamento. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces hay personas que se burlan, ¿ok? Entonces, en este caso, la salvación es para toda la familia. Pero si alguno en la familia desprecia el mensaje, entonces también son destruidos, como es el caso de los yernos, como es el caso de la esposa de Lot. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas. Tengan en cuenta que sus hijas, hermanos, no andaban caminando bien. No andaban caminando bien. Pero el Señor, por amor a Lot, y el hecho de que las hijas hayan salido con Lot, ahí hay se puede decir, hubo obediencia a su padre. Si ellas hubieran desobedecido y hubieran dicho, nosotros aquí nos quedamos, entonces por la desobediencia ellas también hubieran muerto. Pero fíjense, si ustedes miran en el contexto, las mujeres, las hijas de Lot, también eran personas pecadoras que estaban. ¿Por qué? O sea, llegó a tal grado de que tuvieron sexo las dos con su padre. ¿Ok? Entonces, asieron deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo, si ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sé que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña?
y salvaré mi vida. Le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Tengan en cuenta que Lot oraba, él pedía por las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Pero el Señor dijo, no. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí simbólicamente para nosotros es, o sea, ella desobedeció porque los ángeles les dijeron no volteen para atrás. Pero simbólicamente para la iglesia es no se regresen al mundo. Ya una vez que somos salvos y el Señor nos quita, porque nos quita esos deseos de amar el mundo, entonces ya no debemos de volver la mirada hacia atrás. Acuérdense, ¿por qué de sal? ¿Por qué de sal? La sal es simbólica, hermanos, del amor de Dios. Acuérdense, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, Cristo quiere comer, ¿ok? Entonces cuando comes, si tú comes una comida y no le pones sal, pues no te sabe a nada. Pero si le pones sal, entonces ya la comida tiene sabor. Entonces el Señor cuando come, vamos a decir en la iglesia, están las personas que come el Señor, que están aprendiendo, pero las personas que están caminando con el Señor y están obedeciendo al Señor, entonces el Señor come con sabor, la comida tiene sabor. Entonces si nos volvemos para atrás, volvemos la mirada hacia el mundo, nosotros que somos la sal, nos convertimos en estatua de sal simbólicamente. ¿Okay? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo, vayan y vean en el libro del Apocalipsis, el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces el humo de un horno, acuérdense también de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos fueron echados en un horno, ni uno de sus cabellos se quemó. Entonces, nosotros, si estamos caminando correctamente con el Señor, no viene el castigo sobre nosotros. Entonces, ahorita hay mucha gente suicidándose, tienen depresiones, tienen angustias, muchas enfermedades de la mente como el Alzheimer, la demencia. Ese es castigo de Dios, hermanos. Ese es castigo de Dios. Entonces, a través de las enfermedades el Señor nos habla. Ese es castigo de Dios. Entonces, pero el que anda correctamente, caminando correctamente con el Señor, no sufre esas cosas. No lo sufre. O sea, hay aflicción, vamos a decir, nos meten al horno, ¿ok? Pero ni uno de nuestros cabellos perece. O sea, un cristiano se puede enfermar, ¿ok? Pero esa enfermedad, el Señor está con nosotros y el Señor nos sana. El Señor nos sana. Ahora acuérdense, debemos de ser obedientes. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, andamos caminando con el Señor, pero también tenemos un pie en el mundo. Entonces el Señor nos corrige, porque Dios al que ama disciplina. ¿Ok? Ahora fíjense en Isaías 61:6, ¿ok? En el tema de los ángeles. Aquí es
en relación a los ministros. Fíjense bien. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Yo siempre les he dicho, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Son ángeles. Son ángeles. Y a sus ministros llama de fuego. ¿Quiénes son los ministros? Nosotros somos los ministros, hermanos. ¿Ok? Nosotros somos los ministros. O fíjense bien. En Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. El Señor tiene reyes y sacerdotes. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Están los sacerdotes levitas que trabajaban en el templo, que eso apunta a los siervos de Dios que trabajamos en el templo de Dios, o sea, la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí el contexto es a ministros. Los ángeles son espíritu, nosotros somos los ministros. ¿Ok? Fíjense bien, Jeremías 33:21. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Son los levitas, los nuevos levitas, somos los que trabajamos en el templo, comenzando con los apóstoles. Ezequiel 45:4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Fíjense bien, Salmo 91:11. En relación a los ángeles. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Esto primeramente es para Jesús, pero acuérdense, Jesús es el heredero, nosotros somos coherederos. Primero le aplica a Jesús, pero también nos aplica a nosotros, si el Espíritu de Jesús está en nosotros. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles son el dedo de Dios. Los ángeles fueron los que escribieron los 10 mandamientos. Simbólicamente los ángeles son el dedo de Dios. Yo ya hice vayan y busquen aquí en el canal el dedo de Dios. Ahí hago el estudio ¿cómo se dice? Exegético en relación a esto, trayendo varios versículos. El dedo, cuando Jesús escribe en la tierra, ¿cómo sé que Jesús, cuando van a apedrear a la mujer adúltera, cómo sé qué fue lo que escribió Jesús? Jesús escribió lo que decía en la ley. En la ley decía, no adulterarás, no matarás, no fornicarás, o sea, los mandamientos de Dios. ¿Qué fue lo que escribió Cristo? Los mandamientos. Pero acuérdense, eran 2 tablas de piedra. El mandamiento es, hay que apedrear a las adúlteras, a los adúlteros en general. ¿Qué hizo Jesús? Aventó la primera piedra, o sea, escribió con el dedo de Dios los mandamientos. Los mandamientos. Entonces, obviamente pudo haber comenzado con no adulterarás. ¿Okay? Cuando Él se levanta, les dice, el que esté libre de pecado tierra, porque no podemos quitarle la pajita a una persona si primero nosotros no nos quitamos el leño que tenemos en nosotros. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Cristo ya lo había hecho. Se vuelve a agachar y escribe los otros mandamientos, o sea, la segunda piedra. Yo soy Jehová tu Dios, que te saca de tierra de servidumbre, que te sacó de tierra de servidumbre. Entonces,
Ese dedo de Dios, cuando Jesús lo escribe en la tierra, también apunta de que nosotros somos la tierra. Entonces las personas que ya traían la piedra ahí para aventársela a la mujer adúltera, Jesús cuando escribió en la tierra, se los puso también aquí a través de los ángeles. Y ellos, acosados por sus conciencias, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios les estaba trayendo a la mente sus pecados. Entonces ellos se acordaron de sus pecados porque los ángeles de Dios se lo trajeron a sus mentes, a sus pensamientos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Comenzando con los más viejos, dejaron las piedras y se fueron yendo. Se fueron yendo. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Esa mujer se encontró con el amor de Dios. A eso vino Jesús, hermanos. Ni yo te condeno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Ni yo te condeno. Nosotros llevamos el juicio cuando predicamos a Cristo, o sea, la salvación. En el mundo ya hay problemas, la gente ya muere, la gente ya sufre. Jesús vino a salvarnos de eso. O sea, Él no vino a decir, los pecadores vienen. No, ya sufrimos. Él vino a rescatarnos de eso. Entonces, cuando el mensaje es rechazado, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo que amaron más o sea, rechazaron el mensaje de salvación? Porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la obra más mala? Rechazar el amor de Dios a través del Evangelio. Ese es el pecado de muerte, hermanos. Ahí hay juicio y nosotros somos los que llevamos el juicio. Fíjense bien, yo cuando comencé a ir a llevar el Evangelio, el mensaje que me fue dado, yo salía y muchas personas, hasta incluyendo mi madre, no puedes ir solo. En la Biblia dice que tienen que ir de 2 en 2. Pero el Espíritu me decía, ve. Entonces yo le decía, pues acompáñame, y nadie me acompañaba. Por un tiempo por ahí un hermanito me acompañaba. A ver, usted es bueno para criticar, pero vamos. Oh, no, yo tengo que trabajar. Entonces cállese la boca. O sea, déjeme trabajar. Entonces yo le dije al Señor, pues sí, aquí en la Biblia dice que iban de 2 en 2. ¿Cómo lo contesto? El Señor me dijo, ¿y qué? ¿No estoy yo contigo? Dije, yo sé que usted está conmigo, Señor. Me dice, ve. O sea, no va solo. Cuando yo voy y predico o llevo el mensaje, voy yo, pero también van los ángeles de Dios conmigo. No voy solo. No voy solo. El Señor dijo, de 2 en 2 a los judíos, porque es simbólico también, hermanos. Pablo y Bernabé iban juntos. El Espíritu de Dios estaba con ellos, pero acuérdense, a través del comportamiento de los judíos en la carne, también es espiritualmente para la iglesia. Entonces, ahora, ¿podemos ir de 2 en 2? Sí. Pero el hecho de que una persona sola predica, ¿cuántas personas fueron con Felipe a predicarle a la Etiopía? Nomás iba él. Vayan y vean lo que dice. No iba nadie con él. Iba Felipe y el Espíritu de Dios con él. El Espíritu fue el que le dijo. Entonces fíjense, 2 Corintios 3, del 1 al 6. En relación a los ministros, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, el Espíritu Santo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, Pablo se va a Jeremías 31 al 34. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no sea que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de los 10 mandamientos en las tablas, no ese, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Predicar los 10 mandamientos nosotros, si nosotros predicamos los 10 mandamientos, Cristo ya los cumplió, hermanos, para empezar. Él es el único que cumplió la ley. Entonces, como Él ya cumplió la ley, por uno somos todos bendecidos. Entonces lo único que hay que recibir es el evangelio, hay que ser como niños y no andar alegando ahí, no, que yo pienso que es así o que yo pienso que es así. No, se trata de escuchar. Entonces el oído se abre entre más escuchemos la palabra de Dios. Por eso yo siempre les digo, lean toda la Biblia, aunque no la entiendan. Porque eso les abre sus oídos al entendimiento, entonces eventualmente van a entender. De otra forma nunca lo van a entender. Entonces, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El que a vosotros me recibe, fíjense bien, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ando buscando aquí Elías 17. Vamos a Elías 17. Ok, no me salió aquí. En Elías, muchas personas sabían, hermanos, en relación a esto. Cuando Dios les da la tierra a las 11 tribus, Adán le dice que esta tierra es para ti, a Efraín le dice esta tierra es para ti, a Judá esta tierra es para ti, y a los levitas dice, a ustedes no les voy a dar tierra de esa, yo soy su heredad. Entonces los levitas, hermanos, el Señor no les dio tierras, no les dio posesiones de este mundo. Les dio que estuvieran, o sea, su heredad es Cristo. Era el Señor. Entonces, una persona que trataba bien a un levita era bendecido. Era bendecido. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy, muy claro de... es que puse Elías 17 y por eso no... Eso es Primera de Reyes, déjame ver. 17. Primera de Reyes 17. Entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías es figura de Cristo, ¿ok? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Okay? Entonces fíjense, esto también es simbólico. Elías es figura de Cristo. Él es el heredero, nosotros el coheredero. Eso también nos aplica a nosotros. ¿Okay? Entonces esto que pasó con Elías también pasa con nosotros. Por ejemplo, Dios, yo les puedo decir, Dios ha cuidado de mí todos estos años, ¿ok? Tanto personas por creyentes y por incrédulos. Y por incrédulos, hermanos, que no lo crean. Aquí está escrito. Ahora vamos a mirar cómo es que una viuda fue bendecida, ¿ok? Y no era necesariamente una mujer judía. Vino, en el 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. El Señor primero le habló a la viuda. ¿Okay? Sustenta a este hombre que va a venir. Ella ya sabía. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Fíjense bien, hermanos, okay, aquí es donde está se puede decir con palabras del mundo, la magia de Dios. Aquí está la gloria de Dios, ¿ok? Dios quiso bendecir a esta viuda, ¿ok? Dios quiso bendecirla a ella. Ella ya se iba a morir, no había comida. Ella y su hijo. Entonces Dios quiso salvarla. ¿Cómo? A través del profeta, a través de Elías. ¿Ok? Entonces, esta mujer lo único que tenía que hacer era obedecer. ¿Ok? Entonces, esto aplica a la iglesia, hermanos, 100%. Entonces, fíjense, cuando nosotros, vamos a decir, si yo voy a un lugar, ¿ok? No que yo sea importante, como dice Pablo, les acabo de leer. No que yo sea importante, no. Pero obviamente Dios tiene personas que pone para ir y predicar, llevar las buenas nuevas, ir y llevar el mensaje de salvación. O sea, la viuda es una figura de nosotros cuando andamos en el mundo. Que no hay comida. ¿Cuál es la comida que tenemos que comer? El pan bajado del cielo, el maná, o sea, Cristo Jesús, o sea, el evangelio, hermanos. Pero no nada más escucharlo, sino entenderlo para poderlo vivir, porque si no se entiende, pues por eso la gente no lo vive, porque no lo entiende. ¿Y por qué no lo entiende? Porque todavía hay rechazo hacia su palabra.
Pues ya cuando no hay, cuando la gente está ahí, ¡ay! Me voy a morir, pues ya. Entonces ahí es cuando viene el Señor a salvarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a una casa, hermanos. Algunas veces la gente, en lugar de escuchar el mensaje, se pone a alegar con nosotros. Entonces no recibe. Fíjense bien. El reino de Dios, hermanos, es Jesús. Es Jesús. Entonces, si Jesús está en mí, cuando yo voy a un lugar que me invitan y soy recibido, no me reciben a mí, reciben a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe al Padre. Entonces esa casa es bendecida. Vamos a decir, si una pareja me dice, Luisito, te invito a mi casa, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa? Mira, aquí tengo un cuarto, puedes vivir ahí, no te preocupes. Yo voy. ¿Para qué? Para bendecir, para que la familia sea bendecida. Ahora, ¿qué pasa si solamente es temporal? Claro, o sea, de repente yo voy a ir a ciertos lugares, ¿verdad? Podemos decir, si el Señor me dice, ok, ve a México y ve a tal ciudad, pues yo voy a ir. ¿Y quién me va a hospedar ahí? Entonces la persona que me hospeda no me está hospedando a mí, está hospedando a Cristo mismo, a los ángeles de Dios, a Cristo mismo. Entonces esa casa, las personas ahí son bendecidas, siempre y cuando no se pongan a alegar conmigo. Que me digan, no, hermano, usted no sabe nada. Y entonces ahí ya la bendición no la reciben. Y lo vamos a ver, se los voy a comprobar con las escrituras. No piensan aquí que... Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, tú vas a tener descendencia, ya siendo un viejito. Y Abraham dijo, yes, yo voy a tener un hijo, gracias Señor. Una descendencia y mira, a ver si puedes contar las estrellas. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿ok? Pero unos años después le dice, Abraham, dame a tu hijo. Abraham no puso, no, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Cómo te lo voy a dar si primero me lo das y luego ya me lo vas a quitar? Abraham no dudó, hermanos. Abraham dijo, ok. Iba con su hijo le dice, el hijo sabía, papá, traemos todo aquí, dice, pero pues no traemos el sacrificio. Y su padre le dijo, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Su hijo Isaac no sabía que él era el sacrificio. Eso la gente del mundo va a decir, no hombre, pues qué Dios tan más malo. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Ya cuando lo iba a matar para sacrificarlo al Señor, le dijo, detente, ya veo que temes al Señor. Y por eso fue precisamente un ángel el que se lo dijo. ¿Y qué hizo? Lo detuvo. De ahí viene la descendencia de Israel, hermanos. ¿Ok? Ahí está escrito, ¿ok? En ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ahí mismo, fíjense el amor de nuestro Padre Dios, ahí fue sacrificado su hijo. O sea, el ángel cuando iba a matar a Abraham a su hijo, el ángel lo detuvo. Cuando Jesús fue sacrificado, el ángel no lo detuvo, lo mataron. ¿Qué otra forma se nos puede enseñar de cuánto nos ama Dios? Tal vez alguna persona podría dar la vida por alguien. ¿Darías tú la vida de tus hijos por las personas?
Nadie hace eso, hermanos. Nadie hace eso. Ahora, por el Espíritu de Dios, en lugar de trabajar para los hijos, si trabajamos para el Señor bendice a nuestros hijos y el Señor nos multiplica a los hijos. Así como se los multiplicó a Pedro. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. O sea, no bajó, siempre se mantuvo igual, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, fíjense, aquí también hay una persona para recibir la bendición, hermanos, ¿ok? Debemos de morir a los deseos de la carne, y la única forma que podemos llegar a Cristo es de que debemos de ser atribulados. Y en la tribulación, si permanecemos fieles al Señor, pasa esto. Fíjense bien. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa que estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjense, ¿será que no había creído porque la harina no había? O sea, hay muchas señales. Una señal y la gente cree. Hay otra señal, ahora creo. Hay otra señal, ahora creo. Y andamos así. O sea, ahí es donde la fe va creciendo. Es lo mismo que dice Juan en el Evangelio de Juan. Entonces, ya una vez entendiendo esto, fíjense cómo déjenme ver, en Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso al medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No solamente está hablando de los niños, literalmente está hablando de sus discípulos, hermano. De sus discípulos. Entonces, creo que les leí Mateo 10, 40 y 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hechos 21:16, acerca de hospedar. Vinieron también con nosotros de Cesarea, se me olvida, Cesarea, algunos de los discípulos trayendo consigo a un llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:5-16. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno. Así es como debe de hospedar una persona a un levita, a un siervo de Dios. No nomás a un siervo de Dios, a una persona que reciben en su casa. Entonces, ¿cómo saben cuando una persona es verdaderamente un discípulo de Dios o no? Porque no siempre lo saben, por eso Pablo lo dice así. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los de la ley, los judaizantes, a los cuales, fíjense, a mí me han dicho, no, hermano, usted alega con la gente. Le digo, no, a veces la gente viene y alega con uno. Entonces, no, pues ignórelos. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca. Es lo mismo que dice Judas. Es lo mismo que dice Judas. O sea, imagínense, está una congregación, ¿no? Entonces se está predicando ahí. Y de repente llega por ahí una persona, un invitado a predicar en la iglesia, en esa congregación. Hermanos, Dios quiere que tengan mucho dinero. Eso de andar pobre y eso no es de cristianos. Les va mal porque ustedes no piden, no saben pedir, nunca le piden dinero al Señor. O sea, hay que dejarlo así. ¿Qué dice Pablo? Hay que taparles la boca. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que taparles la boca. Esa gente anda envanecida. Nada saben. Nada saben. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo recuerdo una vez yo le dije a una persona, lo exhorté. Le digo, hermano, arrepiéntase. Y le di versículos bíblicos, arrepiéntasele, porque si no, el Señor lo va a entregar. Por ahí se dio cuenta la esposa del pastor y pues no le pareció, porque ella fue la que lo invitó.
Se enojó conmigo. Entonces, de hecho, hasta me dice, bueno, hermano, ¿usted qué tiene en contra de...? Yo, bueno, le puedo mostrar los versículos, se los di. No los recibió. Entonces, la esposa del pastor, el pastor la dejaba. Entonces, no reciben la exhortación, no reciben la amonestación. Entonces, ¿qué pasa? Les va mal, hermanos. No es que uno le decía mal a la gente. Dios tiene que corregir ese orgullo, esa soberbia. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí está. ¿Cómo se niega a Dios? Con los hechos. Esa es una forma de negar a Cristo, con sus hechos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo voy a terminar con Lucas 10 del 1 al 12. Okay. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Nunca se les olvide eso. Fíjense aquí, ¿ok? No llevéis bolsa. Yo antes hacía esto. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, cuando Jesús los manda, hermanos, la bendición va con ellos, porque Jesús los mandó. Ahora acuérdense, por ejemplo, cuando viene Jesús y le grita a una mujer cananea, no era judía, Jesús, ten piedad de mí, Señor. Y, Señor, despídela, que se largue, que se vaya, que se vaya. Eventualmente Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. O sea, las sanaciones, hermanos, las sanaciones del Señor, no es para los incrédulos. O sea, vamos a decir que está una persona que tiene el don de hacer milagros, los dones de sanación, el profeta. Vamos que haya ahí 5 o 6 dones. Hay personas que hablan en lenguas, pero hay una persona que interpreta las lenguas, o eso es profeta juntos. Entonces el Señor está hablando, puede hablar a través de Panchita, Panchita puede hablar en la congregación. El Señor dice o da el mensaje, pero lo dice en lenguas, pero está otra persona que lo entiende perfectamente y lo está interpretando. Hijitos míos, y da el ejemplo, y da el mensaje, ¿verdad? Entonces, esto no se hace ante los incrédulos. Eso no se hace ante los incrédulos. O sea, vamos a decir que está una persona que tiene los dones de sanidad. Entonces, la persona impone las manos, ¿ok? Y está un hombre, una mujer paralítica, un niño, una niña, y sana. Eso no es para andarlo llevando al mundo, hermano. Eso es para la iglesia, es para los creyentes, no para los incrédulos. Las personas, para que sean sanas, primeramente tienen que escuchar el mensaje de salvación. Es el más importante. Primeramente es Jesús. Es Jesús. Entonces lo que se tiene que hacer, aunque ahí, por ejemplo, se reúnen 1000 personas, ¿verdad? A la gente le llama la atención, sobre todo cuando se expulsan demonios. Y hay personas que tienen esa
ese don de expulsar demonios. Y esa persona puede identificar los demonios. ¿Ok? Y los expulsa. Esa es una persona que tiene ese don. Hay otra persona que tiene el don, vamos a decir, yo tengo el don de ciencia. Entonces, cada quien tiene su lugar. ¿Cómo se comienza? Se comienza, vamos a decir, alabando al Señor, ¿verdad? Cantando alabanzas, cantando, preparando. Y luego viene el mensaje de salvación, el evangelio. Entonces, ya después de eso, vienen las oraciones, ¿verdad? De las sanaciones, tanto físicas como espirituales. Entonces, ahí vienen los dones de sanación. Entonces la gente de repente está un paralítico, el Señor lo levanta a través de la persona que tiene el don de hacer milagros, el que tiene los dones de sanación. La gente sana. Pero ya escucharon el mensaje de Cristo. Ese es el más importante. Nunca se les olvide eso, hermanos. El evangelio es lo más importante, es lo más poderoso de todo. Entonces una persona que no escucha el evangelio pudiera ser que no sea sanada. Pudiera ser. ¿Ok? Entonces, yo tendré que hacer un estudio en relación a eso, ¿verdad? Para escudriñar si Dios puede sanar a una persona. Ahora, fíjense bien, en este caso la mujer cananita no era judía, pero fíjense cómo respondió. No es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. O sea, le llamó perrillos a ella y a su hija, porque es simbólico. Pero fíjense cómo respondió la mujer. Sí, Señor. Ella no dijo que no, no se puso a alegar con Jesús. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa es una respuesta de Dios, hermanos. El Señor ya estaba obrando en ella. Ya estaba obrando en ella. Esa respuesta no la puede dar una persona incrédula. Es obvio que si esa mujer vino, era porque creía que Jesús la podía sanar, sino pues cómo iba a ir. Hay gente curiosa que no creo. Hay gente que ve y ni viendo creen. Cuando Jesús resucita a Lázaro, vayan y léanlo ahí. Cuando lo resucita, algunos, o sea, los fariseos mandaban personas. A ver, ve a vigilar a aquel falso maestro, falso profeta ahí que se está llevando. Muchos se están yendo con él. Nos están dejando todos los que nos siguen a nosotros. Ve y vigílalo. Entonces, de las personas que fueron mandadas por los saduceos, por los escribas y los fariseos, eventualmente muchos creyeron cuando Lázaro resucitó. Pero otros, ¿qué hicieron? Ahí van con el chisme. O sea, en lugar de decir, wow, o sea, no, definitivamente esta persona es un gran profeta, por lo menos. No el Hijo de Dios, por lo menos un gran profeta. No, ahí van de chismosos. Pues fíjate, Panchito, fíjate, Ramón, que pues yo no sé cómo le hicieron, como que se hizo pasar de muertito, pero supuestamente resucitó Lázaro. No creyeron, ni aun viendo, creyeron. Entonces, hermanos, no piensen que mucha gente por ver los milagros va a creer. No. El que se nos abran los ojos espirituales y los oídos espirituales es a través de la palabra de Dios. Si una persona no escucha la palabra de Dios, no se le van a abrir los oídos. No se le van a abrir. Por eso yo les digo, hermanos, no desprecien a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones. Donde se lee la Biblia, ahí está Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Las doctrinas están mal, las doctrinas están mal, pero la palabra de Dios tiene más poder, hermanos. Tiene más poder que la falsa doctrina.
Tanto así, yo soy un ejemplo de eso. O sea, yo escuché la palabra de Dios toda mi vida. Mi madre me llevaba a misa desde chiquito. So, yo escuchaba la palabra de Dios en misa. Estuve leyendo yo los testimonios de Cristo. Yo fui al seminario por un periodo de tiempo y un sacerdote me regaló un libro, o sea, los 4 testimonios de Cristo. Mi madre me compró unos libros ahí en relación al libro del Éxodo. O sea, ya el Señor desde entonces me estaba preparando. La palabra de Dios tiene poder. Entonces no debemos de menospreciar a nadie, hermanos. A nadie. Jesús no despreció a Pilato. O sea, por ejemplo, Herodes te anda buscando para matarte. Dile a ese zorro. ¿Por qué le dijo así? O a esa zorra. ¿Por qué le dijo así? Porque era astuto. O sea, astutamente mató a Juan. Ahora, ahí hay un mensaje también. Por eso le dijo zorra. Por algo le dijo zorra. Entonces, pero, ¿qué hizo Jesús con los que lo mataron? Oró por ellos. O sea, Jesús no vino a condenar a nadie, hermano, ni a Herodes, ni a Pilato. Ahora, una vez que viene Jesús y o sea, anduvo haciendo maravillas, anduvo haciendo prodigios y señales, bueno, ahí hay juicio. Ahí hay juicio. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces los que no creen, ahí ya hubo juicio. Ahí ya hubo juicio. Entonces fíjense, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En eso iba yo, de no saludar a nadie. ¿Por qué? Porque iba la bendición con ella. Porque no sabes a quién le vas a hablar. No des lo santo a los perros. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Es la paz de Cristo que ya les había dado a ellos. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz, o sea, la que ya tenemos, reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, mucha iglesia piensa que si anda uno predicando, uno anda llevando el mensaje de Dios, que uno es el que les tiene que dar dinero a las personas. Hermano, esto no es así. Una vez, yo recuerdo ahí trabajando, ahí donde vendo mi panecito y galletitas y cacahuatitos, le compartía yo a una persona que estaba ahí. Entonces, yo recuerdo un día, le digo, ¿quiere cacahuates? Me dice, no, y no me había fijado yo que en realidad estaba chimuelo. Dice, no, pues no me los puedo comer. Le digo, discúlpeme, pues no se le nota que está chimuelo. Entonces le daba panes, y seguido me lo encontraba. Entonces un día, hagan de cuenta como que tenía mucha necesidad, y él, enojado me dice, no, los pastores no lo ayudan a uno, o sea. Te digo, no, espéreme, hermano, déjeme. Le digo, usted le tiene que dar al pastor materialmente. Pero ¿cómo si yo apenas ando pidiendo para comer? Usted le tiene que dar al pastor, no el pastor a usted. O sea, el pastor le da pan bajado del cielo. La palabra, o sea, Cristo. Yo le he dado a Cristo. Pero por alguna forma Dios debe de estar obrando en usted. Si usted rechaza la palabra que yo le digo, si usted allá anda en la calle, a usted le va a ir peor. Usted es el que le tiene que dar al levita. No es al revés. Si no, entonces, ¿cómo va a ser bendecido? El obrero es digno de su salario.
No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Yo llego, hermanos, ahora hay que entender este versículo, déjenme explicarlo. Jesús llevó nuestras enfermedades, ¿ok? Entonces, si Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿cómo es que estamos enfermos? ¿Cómo es? ¿Por qué los cristianos se enferman? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, Jesús sanó a muchas personas, miles de personas, de enfermedades físicas. Pero es más importante sanar a las personas de sus enfermedades espirituales o psicológicas, como lo quieran. O sea, una persona está paralítico, ¿ok? Está enfermo o enferma. Vamos a decir, Ramón está enfermo, está paralítico. Quiere caminar, ¿ok? ¿Qué es más importante? ¿Que él camine físicamente o que él camine espiritualmente? Obviamente es mejor que camine espiritualmente. ¿Puede Jesús sanarlo espiritualmente y físicamente? Sí, sí. Entonces, ¿por qué no sana? Mucha gente quieren sanar, pero no sanan. Les voy a dar un ejemplo que yo vi. Está una hermanita que le pegó cáncer. Obviamente le entró el pánico porque no se quería morir. Entonces, eventualmente se empezó a congregar. Entonces le pidieron a la iglesia para que oraran por ella, para que el Señor la sanara. ¿Ok? Entonces, un día fuimos la iglesia a visitarla. Fuimos de sorpresa. La hermanita que tenía cáncer estaba viendo novelas. Ahora, ustedes digan, hermano, no juzguen, hermano, si yo me estoy muriendo. O sea, hermano, ore por mí. Pero yo me voy a poner a ver las novelas ahí. O me voy a poner a escuchar ahí la historia de, qué sé yo, de Robin Hood o de Chucho el Roto. Se supone que me estoy muriendo. O sea, usted ore por mí. Yo recuerdo al hermano David Wilkerson. Hermano, ore por mí, ore por mis hijos, le dice el hermano. Usted está orando por sus hijos. Ay, hermano, es que yo no tengo mucho tiempo. O sea, yo me la paso trabajando. Oh, no, entonces no voy a orar por sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Usted es pastor? Oiga, usted quiere todo así. No, o sea, por lo menos usted debe de ser participante. Usted quiere que ore por sus hijos y usted no ora. No me diga que no tiene tiempo. O sea, de alguna forma le estaba dando un consejo sabio. O sea, ahí hay sabiduría. O sea, hermano, ore por mí yo mientras me voy al baile. O sea, por Dios, hermanos. No, tenemos que entrar en el espíritu. ¿Ok? De hecho, de esa forma el Señor trata con nosotros. Sanada está la sanación física y la sanación espiritual. Todo comienza con la sanación espiritual, hermanos. Esa es la más necesaria. ¿Por qué? Jesús sana a un paralítico. Se va. Después se lo encuentra y le dice, no peques más para que no te pase una cosa peor. Entonces imagínate, viene uno y pone uno las manos, sana a una persona del SIDA. Ok, ya sanó. Pero se va al mundo. Entonces uno le dice, no, sigue a Jesús, no olvides que Jesús te sanó. Y se va al mundo. Entonces, tenía SIDA. ¿Qué es? ¿Hay algo peor que el SIDA? Sí, hermanos.
¿Cuántas enfermedades no hay en donde la gente se quiere morir y no se mueren? Mi mamá se agarra orando casi todos los días. ¡Ay, Señor, ya llévame, ya me quiero ir! Y no se va. ¿Por qué? Por la rebelión, hermanos. Es por la rebelión. Yo simplemente le digo a mi Padre Dios, Padre, hágase en mi madre de acuerdo a su voluntad. El Señor me mostró su voluntad en relación a mi madre. Yo ya sé, ya lo sé. Entonces, uno debe de aceptar, hermanos, lo que el Señor dice. Si ustedes miran, voy a hacer un estudio en relación al fuego extraño. Ahorita lo voy a hacer, creo que a lo mejor lo hago rápido. No lo sé. Lo que ofrecieron los hijos de Aarón. Y el Señor los mató. Los mató. Cayeron muertos ahí. Y le dijo a Aarón, ¿por qué? Les dijo por qué. Entonces, ¿a poco le vamos a cuestionar a Dios? Sanad a enfermos que en ella hay, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, tengan cuidado, hermanos, debemos de ser hospedadores. Debemos de ser hospedadores a todos sin excepción. Entonces, para las personas que andan trabajando y andan, o sea, hay muchas formas de ser bendecidos, hermanos. Muchas formas. Una de ellas es cuidar de un levita. Cuidar de un levita. O sea, es bendecida la casa donde vive un levita. Otra manera de ser bendecidos para las personas que tienen dinero. Usen el maldito dinero para entrar en las moradas eternas. O sea, cuando una persona ayuda secretamente, no toca trompeta y cuando lo hace, y ayuda a alguien, sobre todo a los santos de Dios, no necesariamente un pastor, un maestro, cualquiera cristiano. El Señor le da recompensa. El Señor lo recompensa. Entonces, hospedando ángeles implica también cuidar de los levitas, cuidar de nosotros. ¿Ok? Al que tenga oídos para oír, oiga. La paz de Cristo esté con ustedes.